Bien, ya estamos de vuelta. Bienvenido nuevamente, congresista Cheput. A paso lento pero seguro se van planteando investigaciones y empiezan a haber sanciones. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la relación de PPK, de Pedro Pablo Kuczynski, hoy con el partido político que lo llevó al poder? ¿Se reúne con los congresistas que lo ayudaron dentro del gobierno? ¿Tiene algún tipo de comunicación? ¿Ya no tiene ninguna? No, yo sí tengo comunicación con él, definitivamente, y he señalado que cuando tenga que venir el proceso de investigaciones en el Congreso, voy a estar del lado de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Orgánicamente el partido tiene reuniones con él? ¿Él tiene algún cargo dentro del partido? Él renunció al cargo de presidente del partido y lo asumió en una elección interna a Gilbert Violeta. Yo no pertenezco al partido, pertenezco a la bancada. Y en más de una oportunidad he visitado a Pedro Pablo junto con el vocero, con Gilbert Violeta, para intercambiar opiniones políticas fundamentalmente, ¿no? ¿Ustedes consideran que es derecho de un gobierno negociar, en el buen sentido de la palabra, políticamente, situaciones como un indulto? No. Yo creo que esta investigación del fiscal Pablo Sánchez va a servir para saber la verdad, porque yo sí creo que la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski llega como consecuencia de una percepción generalizada de que él era una persona corrupta, sobre la base de audios y videos que no conocemos si fueron manipulados o no, y que la Fiscalía en sus primeros peritajes ha señalado con contundencia que no son elementos que tienen que ver con una fuente directa y no manipulable. Unos dicen que es un iPhone, otros dicen que es el reloj, y que definitivamente han sido adulterados en su contenido. Entonces, ¿apelarían ustedes a la idea de que esos videos han sido adulterados para hacer creer que se estaba negociando con algunos congresistas la compra de sus votos a cambio del...? Fueron varias variables que intervinieron todas en conjunto. Una, la impericia política, indiscutiblemente, de parte de un gabinete que no estuvo a la altura de la respuesta que se necesitaba en ese momento. Dos... ¿Alguien en particular? ¿Yufra, por ejemplo? Por eso hablo del gabinete, ¿no? O sea, no salieron, se escondieron. Y los que salían a pedir la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski en lugar de decir, cálmense, esperemos a que se sepa la verdad. Por otro lado, estos audios que fueron editados maliciosamente para generar la percepción de que Pedro Pablo estaba metido en el asunto, pero sin embargo en ninguno aparece Pedro Pablo. Y en tercer lugar, el hecho que el mismo Kuczynski... Pero Pablo Kuczynski se reunió con el congresista Mamani en su casa, eso... Pero a eso voy, Martín. Cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski y el mismo Bruno Yufra dicen que se muestre ese audio donde se reúnen en mi casa, que se haga público, que dice Mamani y compañía. Ah, justo ese se malogró. ¿Por qué? Porque ahí se iba a determinar que no había ningún tipo de negociación y fue una conversación simplemente política o que tenga que ver con algún tipo de beneficio Hay futuro. congresistas que entraron con el fujimorismo y que luego se salieron del fujimorismo a cambio de prebendas o no. No, hasta ahora no se ha llegado a esa conclusión. Lo que hay es un juicio político en el cual se ha abusado de una mayoría absoluta en términos de votos. Por eso yo felicito al fiscal Pablo Sánchez que asuma una investigación, pues eso va a permitir llegar al fondo de la verdad. Y sobre todo va a determinar si el fujimorismo, no Luis Galarreta, pasa la historia en el lado de la infamia o de la nobleza. Porque allí sí vamos a determinar quién Por todo lo fue... que usted me está diciendo, Pedro Pablo Kuczynski no debió renunciar. Es que yo siempre pensé eso, Martín. Y sigue pensando que Pedro... Yo cuando he salido a decir públicamente que renuncie, como dijeron otros ministros. Pero hoy usted dice, Pedro Pablo Kuczynski no debió renunciar y debe seguir al mando del gobierno. No, yo lo que digo hoy es que en buena hora que un fiscal de la categoría moral de don Pablo Sánchez esté al frente de una investigación a través del fiscal Amado Enco para que se llegue al fondo del asunto y sea cual sea la verdad, o negativa para Pedro Pablo o positiva, se acabe con una especulación que el país no merece. Eso es lo que yo digo. Bienvenida a la investigación. Y sosteniendo esa posición, ¿usted está de acuerdo con el indulto a Fujimori? Bueno, el indulto es una cuestión política, yo lo separo. En el indulto... No lo ve como una cuestión no, de, porque un esta tema de indagación... salud, lo ve como un tema político. Bueno, es que todo indulto es político desde el momento que está en la Constitución. Completamente de acuerdo, pero no era la base de la defensa del indulto, era, este señor está muy mal, y es hora de que se vaya a su casa. La decisión política... Ambas cosas pueden ser ciertas, además. La decisión política está sustentada en un deterioro de la salud, y eso es absolutamente válido. ¿No le parece inhumano eso? ¿Cómo?
yo estoy tomando una decisión política porque el señor está mal. Pero Claro, si el señor está y mal te y no quiero explico por tomar la qué, decisión y te política, que explico- se muera y te en la, explico por en qué la es político. cárcel. Mira, yo conozco el tema muy bien y aún más, yo he sido crítico de Alan García cuando indultó a Crucillat y el argumento fue exactamente el mismo y allí sí me quedé sin piso porque tiene razón constitucionalmente hablando. Es atribución del presidente indultar a quien quiera. Sin necesidad de sin tener necesidad de un correcto. certificado de salud. Entonces es una decisión política. Sin embargo, si tú quieres a esa decisión política darle un mayor sustento, no Puedes es sumarle la obligatorio, parte- le sumo la parte de salud. Entonces, allí ya generas que la opinión pública diga, bueno, pues no solamente es una decisión porque es su amigo, sino porque está acompañado de la salud. Entonces, esa atribución, por eso es que ni la Corte Interamericana cuestiona el indulto de Fujimori, dice, resuélvanlo en instancias internas. Pero Entonces, si la corte lo que está haciendo Entonces, es acá lo que quitarle cuerpo al asunto y Por- decirle, es que bueno, no puede- problema interno, ustedes resuelvan. Por eso mismo, Martín, porque la Corte no puede cuestionar una atribución política del presidente que está refrendada en nuestra Constitución. ¿Y usted cree que aquí Y van en a, ese- van a, digamos, van a sacar una sentencia de acuerdo a ese criterio? Claro, por eso, el fiscal, la intervención del fiscal tiene que ver con que si en el ínterin, para la votación, no para el indulto, de Pedro Pablo Kuczynski para evitar la vacancia, hubo algún tipo de prebenda. ¿Me entiendes? Para la Y votación. estamos hablando de dos circunstancias Así y es, dos entonces hay una confusión situaciones motivada por los mismos distintas. parlamentarios. El fiscal dice, muy bien, vamos a ver si a los Avengers, para hablar en un lenguaje coloquial, les ofrecieron algo para que cambiaran su voto. Ese es un delito. Y podría ser que alguno sea condenado, pero que eso no manche el indulto. Ah, claro, el Esa indulto la es otra posición. cosa. No, es lo que dice el fiscal. El fiscal no se puede meter en materia constitucional, en todo caso el Tribunal Constitucional. El fiscal dice, a este señor le dieron un puente, un camino, una carretera, o no. ¿No? Entonces, ese es un tema que va aparte. Yo considero que el gobierno debe tener esa libertad de poder manejar políticamente, porque bajo esa idea los congresistas no podrían reunirse a discutir sobre si votan o no votan por algo. Una cosa es ofrecerles prebendas, sobornos o lo que fuese, y otra cosa es la negociación política que tiene que existir, porque si no Así es, son vas cosas a estar completamente sometido pues, distintas. a la fiscalía y lo que Inclusive, ellos... hay un clásico del cine que es la biografía de Abraham Lincoln, en la cual él para lograr la libertad o de derogar la esclavitud, plantea una serie de compromisos con una gran cantidad de senadores y congresistas norteamericanos, pero ese es otro tema. En este caso específico, yo creo que va a ser una buena oportunidad para que se sepa si lo que se especulaba tenía solidez o no. Por ejemplo, ¿por qué se nombró a Enrique Mendoza como ministro de Justicia? Los adversarios que por ahí han desfilado decían, para que el señor Mendoza se ponga la zona del indulto. ¿Por qué nombraron al Es más, él almirante nombra D'Alessio? a una persona más encargada que renuncia. Claro, y al tiene- almirante D'Alessio. No, al almirante D'Alessio se lo nombraron en salud por 2 meses para que hiciera esto. Bueno, ahora se va a saber si esas personas honorables, y yo pienso que son honorables, no han tenido nada que ver con este proceso. Entonces, en buena hora que durante la gestión del doctor Pablo Sánchez se haga esta indagación para determinar si hubo o no hubo algún tipo de prebenda. Pero lo fundamental, van a tener que llamar a Mamani y le van a decir, señor Mamani, ¿quién le puso a usted el micrófono? ¿No? ¿Cómo hacía a usted se le ocurrió ponerse ese reloj? Y ahí Bueno, veremos... él más o menos que ha contestado eso, ha dicho, bueno, a mí me están No, tentando. pero él ha contestado ante pues, los medios. Así es. No, a un fiscal siempre se ha enfermado. Entonces ahora, si él le miente a un fiscal, estaría cometiendo un delito. Y ese señor se olvida de algo importante. La política es pendular. Hoy día tienen 59 votos o 62 y mañana no van a tener ni 5, si siguen así. Entonces, de todas maneras, la justicia va a llegar y se va a determinar si estos señores son culpables o no en un complot. Espero yo que no sea así y que haya sido solamente consecuencia de sus ánimos políticos de querer llegar al fondo de la Otto verdad. von Bismarck decía, hay dos cosas que la gente no debe saber cómo se hacen, las salchichas y las leyes. Porque básicamente el negociado de posiciones políticas ante un gran público puede utilizarse en contra de un político cuando en verdad uno puede tener las mejores intenciones. ¿Y cree usted que esas fueron las intenciones de Kenji Fujimori? No, yo creo que Kenji, en el caso de Kenji, mira, en lo poco que lo he conocido, yo veo una persona que ha confundido su rol político con su rol de hijo. Como hijo es envidiable lo que tiene Alberto, tiene un hijo que realmente lo ama por sobre todas las cosas. Pero uno no debe mezclar esos planos, ¿no? Yo a mi familia la tengo completamente alejada de la política. Y aún más, mi hijo a veces sufre por tener el mismo nombre y apellido que yo. Se le cierran puertas injustamente, ¿no? Porque lamentablemente acá en el país no saben diferenciar padre de hijo, ¿no? Entonces,
En el caso de Kenji es una persona estrictamente vinculada a su papá y lo quiere. ¿Cuál es la posición? Porque hay mucha gente de a pie que no entiende. Quisiera que usted como congresista nos lo explique. La gente dice, bueno, votaron a Kenji, pero no lo votaron, pero lo pueden juzgar, pero no lo van a juzgar. ¿Cuál es la situación política y jurídica de Kenji Fujimori? En ese momento se le está suspendido por el máximo que otorga el Congreso. 120 días. 120 días. Y en ese proceso, que dura la indagación del fiscal, puede pasar a juicio, con lo cual ya eso se convertiría en indeterminado. Entonces tienen levantada la inmunidad. Claro, desde el momento de que se le ha hecho el antejuicio político. A eso voy. O sea, ¿por qué si se ha levantado su inmunidad no ha dejado de ser congresista? ¿Cómo funciona esa fórmula? Ya, porque él en estos momentos está siendo investigado, pero como ese proceso de investigación significa que se tiene que alejar del Parlamento, es que entre el accesitario. Pero él ya no, él pierde sus derechos políticos en lo que se refiere a la Constitución. Si es sancionado ya pierde todo por completo, ¿no? O sea, depende de esa investigación. ¿No? Pero podría darse el caso, como se ha dado antes, de que salgan los que los han reemplazado y ellos vuelvan. Por eso es que ellos están utilizando una serie de instrumentos legales para poder lograr eso, ¿no? Pero ¿qué sucedería el día de mañana si es que finalmente es condenado Kenji Fujimori y los congresistas que lo acompañaron? ¿Cambiarían algo su posición? Mi posición en lo que se refiere a Pedro Pablo Kuczynski, bueno, como te vuelvo a repetir, si el tema de Pedro Pablo, de los Avengers estos, para hablar en tema, la gente tiene que ver con los votos para evitar la vacancia. En el caso... Para usted fue un tema político, el indulto PPK es otra cosa, y otra cosa es la vallato, la investigación, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a la investigación a Pedro Pablo, Me queda claro, vamos a eso entonces. El congresista Müller habla sobre si es que se prueba, estamos poniendo en su posición, que hubo compra de votos, debería investigarse a cada uno de los congresistas que votó. Y hace mención, me imagino yo, a Jorge del Castillo, cuando dice los congresistas que eran parte de una bancada y a pesar de ser parte de esa bancada votaron en contra. Recordamos esta pelea que tuvo. ¿Tiene algún sentido que un congresista sea investigado por su posición o por su votación? Creo que incluso la ley Yo creo que se está generalizando ya indebidamente. Y en el caso de Mauricio Müller, yo creo que ya se está llegando a extremos en los cuales no se está teniendo una real dimensión de las decisiones que se toman, ¿no? El hecho de que estén tres involucrados no significa que todos lo estén. Uno puede tener una clara posición de no creer, ¿no?, en una postura y voto como se me da la gana y la Constitución me protege. De hecho, la Constitución dice específicamente que el congresista no puede ser perseguido por sus votos ni por sus opiniones. Así es. Entonces, Jorge del Castillo o quien quiera puede votar como cree. Entonces, en todo caso, Luciana León también estaría involucrada y Luciana votó en contra. No creyó. El mismo Javier Velázquez en más de una oportunidad ha tenido votos disonantes con los de la bancada aprista. ¿Cuál es el futuro político de este gobierno? ¿Ustedes tienen algún tipo, cuando me refiero a este gobierno ya no sé bien a qué nos estamos refiriendo, porque tenemos un presidente que, según versiones del partido que lo llevó al gobierno, coordina más con la bancada de oposición que vendrían a ser los fujimoristas que con su propia bancada? Lamentablemente del gobierno, y tienes toda la razón, y lo voy a explicar el por qué, la opinión pública tiene derecho, y tú lo has reflejado bien, en confundirse. Mira, hace 2 días fue la famosa cena en este restaurante San Isidrino, donde comieron carne, ¿no? Yo no pude ir, no fui. Lo dije públicamente. Explique un poquito lo de la cena, porque hay gente que no sabe. Se reunió la bancada del presidente. Una parte de la bancada, 8 personas con el presidente para limar asperezas. El día de ayer, y lo acabo de escuchar en la radio, el presidente dice, en los 3 años de mi gobierno voy a hacer más que en los gobiernos de 5 años. Este no es un nuevo gobierno. Este es el mismo gobierno elegido por el pueblo de Peruanos por el Cambio. Pero está buscando desmarcarse, ¿no? Entonces, ¿para qué se reúne hace 2 días con la bancada? Él reemplaza. De pronto a Pedro nos Pablo limaron Kuczynski. las asperezas. No, lo que sucede es que no entienden pues la situación. Él reemplaza a Pedro Pablo Kuczynski dentro de una fórmula que fue elegida por el pueblo, pero es el Perú, así sea por un voto. De acuerdo, ganó. pero usted no fue a esa cena. ¿Qué le dijeron de la cena? Porque me imagino que la gente que trabaja con usted le habrá dicho, se tocó este tema, se habló de lo otro, se llegó a estos acuerdos mínimos. Bueno, me se dijeron llegó a que acuerdos la mínimos. cena duró 3 horas, de las cuales solamente media hora hablaron de política, entonces no me perdí mucho. De fútbol la mayor parte del tiempo. De repente no sé de qué habrán hablado. En lo que a mí respecta, las
reuniones políticas Es que no deben se ser cara a hacen cara acuerdos, y lo más acotadas posible. Pero yo no voy a comerme un bistec y hablar de política. Bueno, una agenda clara y llegar a acuerdos sobre esto, Así esto y es. esto. Y no es Mira, lo que pasa. Y sobre todo, ¿no? Los que hacemos política de adolescentes sabemos perfectamente que las mejores reuniones políticas son las que se dan cara a cara, lo más acotadas posibles y con máximo un café, ¿no? Porque de lo contrario estás pensando en el chimichurri o pásame la sal antes de ver qué es lo que Y no verdaderamente se puede, interesa. no se puede hablar con la boca llena, ¿no? Por supuesto, y como uno quisiera. Entonces, llegaron a acuerdos en teoría y a los 2 días Bueno, el presidente dice, bueno, este es mi gobierno, lo de atrás Lo no acabo de cuenta. escuchar ahorita, o sea, en estos 3 años yo haré cosas distintas, entonces a mí el no haber ido me sigue manteniendo con una posición de cuestionamiento crítico, yo apoyaré, pero eso no me quita la posición que tengo de estar observante, ¿no? Pasa lo mismo con todos los congresistas porque tenemos un congresista en funciones que es ministro de Justicia y se dijo que Salvador Heresi entró al ministerio para hacer una especie de bisagra entre lo que quedaba de la bancada y el presidente actual. No, yo creo que no se está cumpliendo esa función, yo creo que esa función la cumple el vocero, Gilbert Violeta, y es lo adecuado además. Yo creo que hay que mantener los espacios distintos de ejecutivo y legislativo. Mezclarlos es una cuestión incorrecta. Y la bancada es el brazo político en el Parlamento del gobierno. Y en ese sentido, el coordinador tiene que ser César Villanueva y no un ministro de Estado. Si le preguntan a Juan Cheput cuántos congresistas tiene el presidente Vizcarra, ¿qué diría usted? Yo diría que tiene su bancada, ¿no? Ahora mira, debemos ¿Pero acostumbrarnos, son 14 lo de la bancada de Peruanos por el Cambio. ¿Incluyéndolo usted? Por supuesto. Es que mira, yo no soy hombre de banquetes, ¿no? Yo soy hombre de trincheras. O sea, yo no necesito ir a ni un banquete para que cuando llegue el día que las papas quemen, estar al frente de lo que puede significar la defensa Pero hoy del no gobierno. queman las papas y básicamente no está, digamos, dando la mejor opinión sobre el gobierno. No, yo lo que estoy indicando es de que debemos llegar a un mejor nivel de coordinación y en todo caso no es mi estilo, pues estar yendo a los banquetes, ¿no? O sea, nunca lo ha sido. No hay ni un video mío en banquetes con Toledo cuando trabajé con Paniagua. Yo soy un hombre de acción política, ¿no? Que no me llamen la atención por no ir a un restaurante. Hay algunas cosas en las que definitivamente ustedes confluyen dentro de las propuestas del gobierno. Una de estas es la famosa ley Müller, o mejor dicho, estar en contra de la ley Müller. Así es. ¿Cuál es el sustento de esta posición? Hay muchos ciudadanos de a pie que piensan, bueno, de esta manera se va a evitar que se gasten la cantidad de dinero. Siempre se saca como un ejemplo el dinero que se gastó en el Ministerio de Educación para hacerse autobombos los ministros, los congresistas, los alcaldes, o el Congreso no. Pero los gobiernos locales y en general el Ejecutivo y todas sus ramas, ¿ustedes están a favor de que se norme y se limite? ¿Están a favor de que no se legisle sobre eso? ¿Están a favor de que, bueno, la posición de Müller, De que se ¿no? regule, ¿no? La posición básicamente del fujimorismo. Que no está regulado cuando dicen, bueno, no, para las campañas de vacunación sí se puede, para esto y no, esto sí se puede. No se puede. ¿Dónde están las campañas? El texto dice que para emergencias. sí. Pero primero tiene que declararse como tal. Y luego para campañas electorales. En estos momentos mira cualquier periódico, escucha cualquier radio, mira la televisión, no hay ni una campaña ni de corte de agua en provincias, ni de anuncio de un programa especial. Entonces, esta ley, pésima desde mi punto de vista, absurda, sin ningún sentido, con criterio de venganza, está hecha, se hizo, es profesamente para anular las posibilidades de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se plantea y se Pero exonera de Pedro todo. Pablo Kuczynski ya no es presidente, ya no tendría por qué afectar. No, pero yo te estoy contando la historia. Ah, estamos hablando desde antes, ¿de dónde nace? Desde antes, claro. Porque para la gente nace cuando Mira, el cuando termina, presidente del Congreso se cuando voltea y se salva dice... Kuczynski el 21 de diciembre, presentan esta ley. ¿Ya? ¿Quién la presenta? La presenta Mauricio Müller, el mismo, y se exonera de todo. Porque ¿no? él dice En que la él no es comisión el que la permanente. presentó, que ya había un proyecto No, anterior. no es Es así. él. Yo estaba en la comisión permanente. De acuerdo. Cuando se exoneró de todo tipo de proceso. Luego cae Pedro Pablo Kuczynski. Entonces el Ejecutivo, con Vizcarra a la cabeza, observa esta ley. Dice, no tiene sentido. El último día de Kuczynski, ¿no? Regresa al Congreso. ¿Qué es lo que dice el fujimorismo? Vamos a revisarla, vamos a mejorarla, vamos a escuchar a todos, tienen razón, esto no tiene sentido. Llaman a uno, llaman a otro, a Vencejo y a Perencejo, y escuchan todos. Luego viene el famoso incidente de Galarreta, un mes después de lo que te acabo de comentar, de Galarreta indicando, dando una respuesta altisonante sobre el tema de muy mal gusto. de la flor de Muna Botanera. Vamos a sacar ya la ley antimermelada. Y todo ese ánimo de escuchar a uno y a otro cambia y de nuevo se vuelve al plano anterior.
Por eso es que yo indico, sobre la base de esos hechos, que esta es una ley que nace de la venganza. ¿Y qué es lo que está generando? Yo creo que es un error indicar de que esto es la mermelada de los periodistas. No, acá se está afectando al ciudadano. Acá hay ciudadanos de que de repente salen a la calle y están construyendo o están rompiendo una pista y no hay plan de desvío. No recuerdo a una sola persona que sepa que había un plan de desvío, o sea, digamos, salvo por los de Sedapal que de vez en cuando avisan Bueno, que hay un corte. acá no lo ves, pero en provincia sí. ¿Ya? Tal vez. En provincia sí. Por otro lado, también el tema de los cortes, los pagos de pensionistas, los cambios de lugar de pago para los pensionistas, del Banco de la Nación, o sea ustedes todo van lo que significa trabajo con el ciudadano. De acuerdo, comunicación de algo que le puede interesar al ciudadano. Pero en la posición de los logros que tienen los gobiernos, ¿considera usted que debería dársele la posibilidad a los gobernantes de decir esto hemos hecho? Digamos, tiene cierta lógica, ¿no? Por supuesto que tiene lógica poder comunicar, porque cuando tú comunicas lo que haces, la gente se siente satisfecha con tu obra y es un plano de la gobernabilidad. Cualquiera que haya seguido ciencia política sabe perfectamente que uno tiene que comunicar lo que hace. Pero ¿dónde ponemos el límite? Bueno, ahí viene la regulación. ¿Cuándo son mil millones y cuándo son 200 millones? Mira, hay dos elementos de regulación. Uno, el que puede ser a través de la ley, y dos, el propio presupuesto. Pero si la discusión del presupuesto se da como se da acá y la culpa es del Congreso esperando el último día para debatirlo, pues simplemente no vas a poder poner coto. Es decir, que el Congreso cosas. Diga de que una obra, pues el 2% podría ser utilizado para la difusión de la misma. No, o de lo contrario, si en el presupuesto un ministerio te dice yo que necesito 100 millones para publicidad, por poner un monto, te dicen no te doy 100, sino te doy 30. ¿Me entiendes? Entonces, correcto, que vaya del mismo presupuesto discutido en el Congreso. Puede acotarlo. Pero si no se dedica a eso, también hay responsabilidad del Congreso. Ahora, si es el fujimorismo el que quiere instaurar esta ley, claro, no lo hubieran hecho jamás durante su gobierno, no lo hizo el APRA tampoco durante su gobierno. ¿Por qué Mauricio Müller es tan defensor de la ley si él no es...? No sé los motivos de Mauricio, pero sí creo de que él está trabajando en conjunto con el fujimorismo, de eso no tengo la menor duda. Hay una alianza apro-fujimorista de todas maneras. Que viene de Alan, ¿no? Como orden directa de Alan García. No tengo tampoco la menor duda. Es decir, Alan García y Keiko Fujimori se toman un café de vez en cuando y toman acuerdos. Sino que saben perfectamente de que la unidad política nace de los objetivos comunes y uno de los objetivos comunes es derribarse a ese gobierno o hacerle pasar mal momento para que ellos tengan posibilidades tus enemigos son mis amigos. Así es, efectivamente. ¿Y cree que lo están logrando? Ya se tumbaron un presidente, ¿no? No, yo creo que ambos se están perjudicando. La gente sabe perfectamente. Ah, puede ser, pero pueden lograrse las dos cosas. O sea, en una guerra nadie gana, los dos se destruyen. Pero es como este cuento del alacrán y la tortuga. Y la tortuga, ¿no? O sea, claro, al final te pica. Morimos todos al final, ¿no? Porque si uno ve las encuestas, el señor Alan García ni aparece o aparece peleando con Marco Arana, y en el caso de Keiko Fujimori perdió 35 puntos. Entonces, no hay una aceptación popular, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta ley finalmente? ¿Cuál es el proceso que puede suceder y qué cree usted que va a suceder? Yo pienso que elegir el camino del Tribunal Constitucional es el camino más largo y que no tiene sentido. Yo creo que si el gobierno realmente tuviera el empuje político para cambiar... Pero ustedes son el gobierno. No, pero te estoy mencionando, en este caso el Ejecutivo, yo soy congresista. El Ejecutivo pues plantearía la derogatoria de la ley. Simplemente manda un proyecto de ley en el cual indique, señores, trátese este proyecto de ley con carácter de urgencia, que es potestad del presidente. Deróguese la ley. ¿Y por qué usted no presenta un proyecto de esa fórmula? Porque yo no tengo la potestad de que se trate de urgencia. El presidente de la República sí puede poner esa línea que se trate con carácter de urgencia. Si yo lo presento, las calendas griegas, 3 meses, 6 meses, hasta que lo agenden. Pero si el presidente constitucionalmente dice que se trate con carácter de urgencia, el gobierno ya pone posición. Y por otro lado, el señor Galarreta, como presidente del Congreso, no le queda otra cosa que ponerlo en agenda. Y ahí se puede exonerar de todo tipo de trámite y en un día se deroga. Se vuelve a lo anterior y se plantea una mejor ley. Bueno, pero cuando se quieren demorar, se demoran, ¿no? El tema es que... Lo que sucede es que esto te da oportunidad, Martín, que en términos políticos, el ministro Villanueva y el ministro Geresi cumplan su papel de decir, hemos presentado esto y las razones son estas. Y la opinión pública se dará cuenta de que el fin que persiguen es noble, ¿no? Pero inmediatamente presentado y aprobado, mejor dicho, inmediatamente aprobado, la misma bancada fujimorista salió a decir, esto se puede mejorar. Es decir, demuestra de que tiene la culpabilidad. Pues. La pistola en la cabeza, ¿no? De alguna manera, primero le sacamos la ley y ahora, bueno, vamos a negociar.
y queda mal, pero... No, pero ahí hay contradicciones con la misma Keiko Fujimori, porque Keiko Fujimori salió a decir es una buena ley y sin embargo por lo menos 4 parlamentarios fujimoristas dicen vamos a mejorarla, vamos a presentar alternativas. Sin embargo eso no ha pasado, o sea, la ley no está oleada y sacramentada y no hay ninguna la opción medida real. De la telenovela es el Tribunal Constitucional y la opción inmediata del desafío político es plantear la derogatoria. ¿Por qué no hacen lo segundo? No lo sé. Pero si realmente quisieran cambiar la situación, pues presento mi proyecto de ley que se deroga esta ley y se puede hacer en un par de días porque el presidente tiene esa potestad de solicitar inclusive un pleno extraordinario. El poder que tiene el presidente de la República le permitiría solicitar que se haga un pleno extraordinario para que se discute esa ley. Desgraciadamente y ahí mandas a tus 2 ministros congresistas. Sí, a sustentarlo, entiendo, pero parece que usted hablara pues de una persona ajena, es gobierno, no es gobierno, entiendo, usted está en el Congreso, el presidente está en el Ejecutivo. No, lo que estoy hablando es una alternativa política para acabar con una Pero ley no me lo absurda. debería decir a mí en al aire, debería decírselo a la gente del Ejecutivo. Estoy seguro que se los ha dicho, pero si no lo hacen es... Si no lo porque hacen no hay porque pues no quieren, pues van por la opción del Tribunal Constitucional. Aún más, el propio ministro Geresi ha señalado ante los medios de que va a demorar 6 meses más, por lo menos. Así, y que mi posición es adecuada. Entonces ya es decisión de ellos. Tampoco les voy a decir háganlo, no me corresponde. Estamos hablando entonces de un gobierno más democráticamente entendido con el Congreso, por decirlo de alguna manera. En todo caso, un gobierno que ha decidido por el momento no entrar en una confrontación, pero mi temperamento va por otro lado, ¿no? Si realmente quieres cambiar las cosas, pues enfrenta. En esas elecciones municipales, ¿qué me puede decir de lo que está viendo? Están más de 20 candidatos, ¿qué ve dentro de las posibilidades para Lima y en general en las grandes ciudades, ¿no? En el caso de Lima yo veo un exceso que se va a decantar en un mes, luego del 28 de julio, ¿no? La gente va a apostar por un grupo de 5 personas y dentro de esas 5 o 6 personas como máximo va a primar el criterio político, eso es a nivel de Lima. Pero por el cambio no tiene candidato. Sí, está Jorge Villacorta. Él ahorita ha tenido problemas con la lista, espero que lo solucione, pero a nivel de regidores su candidatura sí va firme. Y distritales también. ¿Están poniendo candidatos alrededor del Perú también? Pero en pocos lugares, además se está haciendo alianzas en lo que se refiere a regiones, ¿no? Pero ese es un tema que está manejando directamente la dirigencia del partido. O sea, el partido tiene vida orgánica, la sensación que hay es que, bueno, se fue PPK, la bancada no coordina y no hay realmente una vida orgánica dentro del partido. Yo creo más bien que dentro de la bancada, los miembros de Peruano por el Cambio están demostrando mayor organicidad que el resto, pues son los llamados provincianos, todos sin excepción son miembros de Peruano por el Cambio y son los que cenaron con el presidente en anterior oportunidad. Los 6 o 7 parlamentarios, aparte de la cena de anteayer. ¿Hace cuánto que usted no ve a Martín Vizcarra? Bueno, hace unos 10 días. Y si pudiera tener una agenda, decirle yo quisiera trabajar estos, ¿qué puntos en particular consideraría usted importantes aplicar hoy a la política peruana, al Congreso, dejando de lado la ley Mulder, ¿no? Bueno, yo creo que el Congreso va a ir por acá tratando de negociar con el fujimorismo, porque al final hay que ser realista, ¿no? Que yo creo que el Bicentenario es una excelente oportunidad como para determinar 5 o 6 grandes proyectos discutidos con los ministros y sobre eso se canalice el sentir ciudadano de cara al 2020. Por ejemplo, la gran infraestructura que necesita el país, empezando por el tren de cercanías entre Barranca y Cañete. Ya, ¿por qué ese tipo de temas? Me imagino que el tema de infraestructura es básico, si queremos salir, hay 2 grandes cosas, el cambio estructural de las grandes reformas del Estado que se requieren y la infraestructura. No creo que los fujimoristas estén en contra de eso. ¿Por qué no se puede negociar ese tipo de cosas? Yo creo que ellos tienen otro tipo de prioridades, ¿no? Ellos hablan de lobista señalando a otros, sin embargo nosotros nos acabamos de tumbar una ley que tenía todas las características de lobista vinculada al sector pesquero en la última comisión permanente. ¿Cuál es esta? Que está amarrando al tema previsional de la pensión de un grupo de pescadores, querían prorrogar la cuota pesquera, que se han apropiado del mar peruano, como vence el 2020, la querían prorrogar hasta el 2033. Y ellos decían, esto tiene que salir hoy, porque de lo contrario los señores pensionistas no van a recibir su pensión. Y me opuse rotundamente, me apoyaron otro grupo de parlamentarios. Al final se descubrió que era un lobby gigantesco, impulsado por una persona que no estaba presente en la comisión permanente en ese momento, y que me reservo el nombre para otro momento, una parlamentaria de ese partido. Y luego resulta que lo importante, sacar esa ley ese día,
se posterga. Entonces, no era beneficiar a los jubilados en el sector pesquero, era beneficiar a Bueno, las es una grandes muestra, empresas. un botón sobre que los fujimoristas, según entiendo, están legislando en torno a intereses particulares Claro, y no a grandes mira, reformas. yo diría una cosa, Keiko Fujimori... ¿Qué congresista es esta? Porque en verdad, si es tan grave, deberíamos saberlo. No, lo voy a decir con todo el sustento del caso, o en todo caso el parlamentario Roberto Vieira, que me ha pedido que calle porque él quiere hacer la denuncia. Yo con mucho gusto, porque es un colega que está en esta decisión, me callo. Es un compromiso político con él, además. Pero sí creo que Keiko tiene que limpiar su bancada de los lobistas que le están haciendo daño. O para hablar en términos apropiados, los y las lobistas, ¿no? Si ella quiere decir. ¿Por qué? Porque hay un sector del fujimorismo que sí es razonable, con el cual tú te puedes entender, que puedes tener pleitos políticos muy duros, como con Héctor Becerril, pero no está metido en este tipo de cosas, o con Luz Salgado, o el mismo Luis Galarreta. Pero hay otro fujimorismo lobista, ¿no?, que yo creo que le está haciendo... Es bien grave lo que usted dice, ¿no? Porque al final la bancada que gobierna en el Congreso en la práctica no está haciendo las leyes que el Perú necesita porque están dedicados a hacer lobby y seguir los intereses de las personas que lo financiaron. Es bien grave, yo creo que los medios de comunicación... De repente con lo de las cajas municipales también se puede ver algo de esto. En ese sentido no tengo las cosas tan claras como en esta que lo acabo de vivir en la última comisión cooperativas, permanente. Las cooperativas. Sí. Yo creo que los medios de comunicación deberían ponerle los reflectores a este torpedo que han querido meterle al país, entregándole el mar 15 años más a un grupo de empresas pesqueras. Eso es inaceptable. A través de la comisión permanente, y lo más cruel, y lo cual demuestra el carácter de esta gente, el tipo de gente que es. Utilizan de pretexto a los jubilados de la pesca para meter de contrabando. Bueno, es una fórmula siempre 15 utilizada, años, ¿no?, de propiedad del mar peruano. Con la teoría de que de esa manera se les va a poder seguir pagando sus pensiones. Así es. Y esa ley quedó en nada. En nada. Y hay manera de probar que hay, porque claro, al final a Kenji Fujimori se le está acusando de haber ayudado a la compra de parlamentarios para poder sacar el indulto del padre. Me imagino que acá también, si es que hay una denuncia seria por hacerse, debe haber algún vínculo. Como te digo, ¿no?, el congresista Roberto Vieira, yo quería salir ese mismo día en la noche, me dijo, Juan, déjamelo a mí. Porque él está en ese sector, es un compromiso. A mí me interesaba lo previsional, ¿no?, la crueldad de utilizar de pretexto a los jubilados. Como yo he trabajado en la ONP, conozco el tema, digo, no puede ser que con el pretexto de pagar esto se apropien 15 años más del mar peruano, de las cuotas de pesca, ¿no? Regresando al punto anterior que tuvimos que interrumpir por esta, digamos, lo que sucede en el Congreso, que efectivamente, pero los proyectos importantes como el tren de cercanías o el tema de infraestructura, ¿no encuentran algún tipo de eco en los fujimoristas? Porque al final se necesita el Congreso, que hay tres congresistas con los que usted hay un discrepa, fujimorismo razonable. Y yo creo que sí se encontraría eco si priorizamos la reforma política, pero no una reforma política como algunos pretenden por parches, ¿no?, que ese es otro problema. Se empezó muy bien en la Comisión de Constitución con Miguel Torres y luego con Úrsula Letona cayó de nuevo esa comisión. Espero que se retome el sentido de las proporciones en términos de lo que significa la Comisión de Constitución. ¿Se da cuenta usted que me dice que el presidente pareciera coordinar más con la bancada de los fujimoristas? ¿Usted tiene algunas ideas interesantes sobre lo que se debería o no discutir? No, el premier. El premier, César de acuerdo. Villanueva. Visto desde esa perspectiva, pues los que no están de acuerdo con lo que es el Ejecutivo vendrían a ser la bancada del mismo presidente. Ah, por supuesto. Y yo creo que así debe ser. Porque yo creo que el eslabón que une Parlamento con Ejecutivo tiene que ser tu bancada. Pero no está sucediendo. Si ellos coordinan más con los fujimoristas y ustedes se oponen a estas coordinaciones, al final son ustedes los que se oponen al desarrollo de una unidad entre el Ejecutivo y el... Pero eso no es estructural, ¿no? Es un accidente. Y en un accidente se puede venimos remediar. de accidente en accidente desde que pero empezó en este el gobierno. Caso, no, yo creo que en este caso, y en eso tienes toda la razón, porque yo creo de que esta situación no es reciente. Se remonta a Zavala. Zavala también hacía lo mismo, ¿no? Entonces, pero yo creo que a partir de la experiencia que ya tal vez poniendo un primer ministro congresista podría cambiar esto, porque, bueno, el actual teóricamente debería... Mira, yo creo que más allá de las personas, el presidente es el que tiene que asumir el liderazgo. La gente siente que el país está parado, que no avanza nada, que no se ponen de acuerdo. Yo creo que el presidente es que no nos damos cuenta de que el poder legislativo está en manos del fujimorismo y yo creo que eso le va a pasar la factura una vez que el país se dé cuenta
de que el aprofujimorismo... ¿Y qué hacemos? ¿Esperamos 3 años más No, a pero que se vayan? no, yo creo que ya la opinión pública se da cuenta que el aprofujimorismo, y es necesario señalarlo así, porque votan juntos, ¿no? Son los que cogobiernan, porque desde el legislativo es donde se dan las leyes y se dan las prioridades parlamentarias. Tal vez, pero ¿qué vamos a hacer? ¿3 años más peleados sin que salga nada? No. Porque van a seguir siendo congresistas. Es que yo creo de que sí, la fórmula es muy simple y se remonta a Aristóteles, si quieres, ¿no? O sea, acá la hegemonía parlamentaria no es imponerme con los votos, sino negociar con las minorías. Y desde ese punto de vista yo creo de que el fujimorismo en el Parlamento tiene que entender de que no es cuestión de que tiene 62 votos, sino es cuestión de cómo administro la agenda legislativa con el resto de bancadas. Eso es por un lado. Y por otro lado, el Ejecutivo tiene que entender que su principal fortaleza es la unidad, que es ministros más parlamentarios, sean 14, 5 o 10 o 50. Entonces, a partir de esas dos conjunciones... Pero esos parlamentarios van a permitir al Ejecutivo negociar con el fujimorismo, porque en cuanto entre el aprofujimorismo empiezan otra vez los... No, yo creo que no. Lo que pasa es que esa confrontación nunca se ha dado. Porque siempre has tenido un grupo de ministros que se iban con los fujimoristas y un grupo de parlamentarios que te decía, oye, hazlo con nosotros. No tengan la menor duda de que si los señores del fujimorismo, para llegar al Ejecutivo, tienen que pasar por nosotros, la situación sería otra. Pero para el fujimorismo es muy fácil llegar de frente al Ejecutivo sin tomar en cuenta a los de Peruanos por el Cambio, con lo cual al final puedes cuestionar, puedes fiscalizar, puedes obstruir, igualito te reciben. ¿No? Ese es el Perú de las maravillas. Tú atacas, haces daño, pero igual te reciben con alfombra roja. Entonces, no hay sentido de lo político, pues. Si la cosa fuera al revés, no tengan la menor duda que el Parlamento no se conduciría como Juan Chaput, como congresista, ¿está peleando algún proyecto de ley en particular que tenga como su bandera o...? Sí, la pérdida de dominio. ¿A qué se refiere con esto? La pérdida de dominios es un proyecto de ley que lo he manejado con asesoría de la Fiscalía, en algunos casos asesores internacionales, que tiene que ver con que las personas que están involucradas en delitos de corrupción, y el presidente del Consejo de Ministros lo ha tomado dentro de la delegación de facultades, pierden el dominio de aquellas cosas que se han obtenido como consecuencia de la corrupción. ¿No existe eso ya dentro de la ley? No Digamos, existe. cuando una persona es condenada, pierde... ni siquiera condenada, mientras está siendo investigada se le puede... cuando es condenada es ahora. Entonces tú puedes seguir haciendo usufructo. Entonces eso... Digamos, el caso del presidente Humala, que se le quitó se le embargó embargo, pero no se le ha quitado. Y luego se le quitó. La casa en la que estaba ha sido desalojado de esa vivienda. No desalojado, pero no está en propiedad de otros. Ah, no, claro. En este caso, si se comprueba en el proceso de indagación de que ha sido como consecuencia de la corrupción, al igual que en otra normatividad... ¿Y por qué no esperar una sentencia? ¿Ah? ¿Por qué no esperar una sentencia? No, porque ya hay hechos evidentes que te llevan a eso, para que el juez lo pueda manejar. Pero lo fundamental es que los juicios van por separados. En la actualidad acá todo va junto. Por ejemplo, tú tienes el caso de un narcotraficante que a ojos vistas se ha beneficiado con algo, no le puedes quitar sus cosas, esas cosas las utiliza para tener riqueza, para defenderse, y luego encima te puede denunciar al Estado por lucro cesante. Pero ojo, si es que uno enfrenta un proceso y le ponen un embargo sobre su propiedad, esa propiedad no puede ser vendida. Puede ser vendida, pero con resultado del embargo pase. Pues está como suspendida. Pero por eso yo te he señalado, cuando está fehacientemente determinado. ¿Y eso no es una sentencia? ¿No le van a decir que es inconstitucional? Porque lo que está proponiendo es, vamos a quitarle la propiedad a una persona porque hay indicios de que pueda ser culpable. Yo no he dicho indicios. Cuando se determina de qué es consecuencia de la corrupción, yo no en ningún momento... ¿Pero eso no es en una sentencia? No, por eso te digo, son juicios separados. En la actualidad están juntos. Acá en el Perú todo marcha por un solo carril. En la legislación internacional va por lados separados. ¿Cómo funciona? ¿Ah? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona en la legislación internacional? En la legislación internacional son hechos separados. O sea, hay un caso penal y ¿cuál es la otra? Mira, si tú vas determinando las cuentas y esas cuentas han dado origen a una serie de activos o bienes, etcétera, etcétera, y está determinada esa línea, pues el Estado ya puede intervenir sobre eso. Acá no, acá se tiene que determinar la culpabilidad de la persona en todo el proceso para poder ver si puede afectar o no a tu propiedad. O sea, lo que dice es que va a haber un proceso para determinar si... Un proceso aparte, si las cosas provienen del delito y las otras, y el otro es para ver si cometiste el delito. Y en estos momentos, así es. No. Quiero entenderlo, está clarísimo. O sea, el origen de los fondos ya está cuestionado, si no empieza la investigación. Y a partir de ahí hay dos líneas, ¿no? Lo que nace como consecuencia de ese usufructo indebido por un fondo originado en la corrupción,
y por otro lado el proceso penal por el delito que puedes haber cometido. Y en estos momentos la presidencia del Consejo de Ministros ha dicho esto está dentro de la delegación de facultades y vamos a ver si el Congreso lo aprueba o no. Yo creo que ese es uno de los temas que más... ¿Sería para corrupción o en términos generales para cualquier tipo de delito? Corrupción. Solo para corrupción. Claro, solamente corrupción. ¿Cuántos funcionarios tienen ustedes en estadísticas, reciben las estadísticas, son finalmente condenados por temas de corrupción de las denuncias que se hacen? Porque hay un cuestionamiento a la Contraloría en el sentido de que hacen hallazgos, formalizan denuncias y muchas de estas, la mayoría, terminan sin terminar en sentencia en el Poder Judicial. Eso significa, a la larga, que el Estado gastó un montón de dinero en fiscales, en peritos, en casos que probablemente no tienen realmente un buen sustento, pero que la Contraloría necesita demostrar que está trabajando y no siempre están bien sustentados. Eso va en desmedro de la persecución de los verdaderos delincuentes o de las personas que sí han cometido delitos, pero que como la Fiscalía no tiene el presupuesto porque lo deriva a cosas que no tienen mayor futuro, no termina teniendo la fuerza para poder impulsar procesos más serios, más concretos. Claro, la Contraloría necesita recursos y también necesita especialización, ¿no? Porque a veces y la Fiscalía. Y la Fiscalía. En todos los casos, ¿no? Se debe crear fiscalías especializadas. Lamentablemente no hay un capital humano suficiente y depende mucho de la persona que está al frente del cargo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Pablo Sánchez, yo señalo en más de una oportunidad que lo mejor que le ha pasado al Perú en este momento en Lavallato es que él esté al frente. En el caso de Nelson Chac, yo creo que los niveles de especialización en situaciones como la actual, en la cual ya hay mayor tecnología, dificulta el trabajo analógico de la Contraloría, muy pegada a una situación analógica más que digital. Entonces se tiene que hacer trabajos de mejora en todos los casos. Y estadísticas, como me ha preguntado, en estos momentos no tengo a la mano, ¿no? Lo digo por experiencia personal. Yo he sido, como usted sabe, alcalde y he conocido más de un colega de la época que comentaba, pues es muy común que uno salga de una gestión pública, no, sé que no es el caso de los congresistas por la particularidad que tiene su función, pero no es raro que un funcionario salga, sea alcalde, sea funcionario, con 30, 40, 50 denuncias. Bueno, yo he que al final gente que tiene 98, 100 denuncias, pero a veces por trámites administrativos. De cualquier tipo, pero al final es una denuncia que genera todo un movimiento administrativo y que terminan en nada. Ya, ok, digamos que al funcionario se la buscó por haber buscado un sitio dentro de la administración pública, queriendo servir o lo que fuese. Pero el Estado pierde muchísimo. No estoy diciendo que sea injusto que una persona tenga procesos durante 9 años, que fue mi caso, por ejemplo, y que al final esos procesos terminen en archivos y que nadie diga absolutamente nada sobre la situación que vive una persona, como fue mi caso, y conozco muchísimas personas más, sino el dinero que gasta el Estado en esto, que impide que se persiga realmente los posibles actos de corrupción serios, le pertenece a todos los peruanos y no hay una especialización que impida que el sistema obligue a esto, porque ni siquiera es culpa ni de la Contraloría ni de los fiscales, diría yo, están dentro de un sistema que los obliga a hacer leyes, eso. ¿no? Por ejemplo, en tu caso yo estoy en completo desacuerdo con la licitación de las playas de Lima, de Barranco. Yo creo que se ha perdido un espacio público muy importante y se ha perjudicado a toda la ciudad. Pero yo creo que más es una ausencia de legislación que protege el espacio público y que al final lleva a este tipo de desatinos. En la actualidad, por ejemplo, yo veo cómo se está destruyendo Barranco con esos edificios monstruosos que están haciendo. ¿Y eso por qué? Porque no hay una ley de desarrollo urbano que impida que aquello que está prohibido en otros países como Chile, poner un edificio de 20 pisos o de 15 en un lugar donde la avenida no tiene ni 3 metros y que se le conoce en Chile como guetos urbanos, porque la gente ahí va a estar hacinada. Sin embargo, que en Barranco lo están construyendo a vista y paciencia de todos. En lo segundo estoy completamente de acuerdo con usted, en lo primero evidentemente no, pero la legislación en el caso nuestro fue relativamente clara. Podríamos hablar de eso en otra oportunidad. Sí, es una discusión larga. No puedo profundizar pero ahorita, pero no deseo. A donde voy existe en ese caso y en otros casos más, situaciones en las cuales alcaldes, viceministros o funcionarios de mando medio no firman documentos porque temen un proceso que suele ser. Eso es cierto, se pierde dinámica, no, inclusive con anuncios simples, como que el premier dice voy a cambiar ministros, de inmediato paralizas toda
la gestión pública, o sea, la Y dependencia eso de está lo sucediendo. político. El país no se mueve porque el funcionario público tiene miedo de firmar. Así es, no solamente por la forma como actúa la Contraloría, que en algunos casos puede ser muy exigente, sino también porque saben de que necesitan de cierto aval político para tomar decisiones. Mira, cuando el presidente dice, vamos a revisar estos contratos, o cuando el premier dice, vamos a cambiar ministros en 28, de inmediato paralizas el Estado. Entonces, esa dependencia de declaraciones y no una protección institucional, el funcionario puede hablar lo que se le da la gana y sin embargo el Estado marcha, es uno de los problemas que hay en nuestro país, ¿no? Sobre eso no se está legislando, sobre eso no hay una... o ha No, escuchado pero es un interesante tema, en todo caso la Comisión de Justicia debería estar viéndolo, ¿no? Bien, queremos agradecer a Juan Cheput, no sé si tiene Gracias. algo más que decir para... No, ha sido una entrevista muy interesante. Muy bien.